Nadia Carter entró al bar buscando nada más que una copa tranquila. Para Ray Maddox parecía solo otra mujer negra sola en la barra. Una presa fácil para una burla barata. Se pavoneó hacia ella con su grupo detrás, cada paso desafiando su silencio. Luego vino la bofetada, fuerte y tosca, resonando por todo el local mientras su gente estallaba en carcajadas. Pero lo que Ray no podía ver era la verdad detrás de sus ojos serenos. 20 años de misiones de entrenamiento en la Delta Force enterradas en archivos clasificados. Toda una vida de precisión y autocontrol. Él pensó que ella agacharía la cabeza y lo soportaría. Se equivocó. Y con un solo movimiento, Nadia Carter estaba a punto de recordarle a todos en esa habitación lo que sucede cuando la arrogancia pone las manos sobre un soldado. Antes de continuar, ¿algún comentario? ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El sol de última hora de la tarde proyectaba sombras alargadas a través de las ventanas mugrientas del Bulldog's Den. La puerta de madera gastada del bar crujió al abrirse cuando Nadia Carter entró, sus ojos adaptándose al interior tenue. La música country sonaba desde una vieja rocola en la esquina, compitiendo con el chasquido de las bolas de billar y conversaciones dispersas. El olor familiar a cerveza rancia y humo de cigarrillo llenó sus pulmones. Nadia se movía con una confianza silenciosa, sus pasos casi inaudibles sobre las tablas desgastadas del piso. Sus brazos musculosos, tonificados por años de servicio militar, sobresalían bajo su camiseta blanca. Una pequeña cicatriz en su hombro derecho, recuerdo de una misión en Kandahar, atrapó un destello de luz. Eligió un asiento en el extremo del bar, lejos del grupo de parroquianos que apuraban sus cervezas. El taburete crujió cuando se acomodó, su postura relajada pero alerta. Los viejos hábitos nunca desaparecían del todo. El cantinero, un hombre de mediana edad con las sienes grises y los ojos cansados, se acercó. «¿Qué va a hacer?», preguntó secándose las manos con un trapo sucio. «Whisky, solo», respondió Nadia, con voz baja y firme. Colocó un billete de 20 sobre la barra, el movimiento fluido y deliberado. El cantinero asintió, alcanzando una botella en el estante detrás de él. La mirada de Nadia recorrió el lugar, captando cada detalle sin parecer que miraba. 3 motociclistas jugaban billar en la esquina, sus chalecos de cuero mostrando parches que ella reconoció de antiguos informes de inteligencia. 2 parejas ocupaban las cabinas junto a la pared, manteniéndose al margen. Un hombre solitario dormitaba en el extremo opuesto del bar, su cabeza inclinándose hacia su vaso medio vacío. El whisky llegó, el líquido ámbar capturando la tenue luz de las lámparas polvorientas. Nadia rodeó el vaso con los dedos, exhalando lentamente. El día en el refugio de veteranos había sido largo pero gratificante. Había ayudado a un joven infante de marina con la documentación para sus beneficios por discapacidad y aconsejado a un sargento del ejército que luchaba por adaptarse a la vida civil. Ese trabajo la mantenía con los pies en la tierra, le daba un propósito más allá de las misiones clasificadas que habían definido su carrera. Tomó un sorbo pequeño, saboreando el ardor en la garganta. Alguien rió demasiado fuerte, buscando llamar la atención. Nadia no se dio la vuelta. En cambio, observó el reflejo del cantinero en el espejo detrás de las botellas, notando cómo se tensaban sus hombros. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire caliente y el rugido de motores de motocicleta. Botas pesadas golpearon el suelo de madera, acompañadas del tintinear de cadenas y el crujido del cuero. La atmósfera del bar cambió de inmediato. Las conversaciones murieron. Los tacos de billar quedaron suspendidos a mitad de movimiento, y varios clientes de repente se interesaron mucho en sus bebidas. En el reflejo del espejo, Nadia vio entrar a 5 hombres. Sus chalecos de cuero los identificaban como miembros de los Iron Dogs MC, el club de motociclistas local que controlaba la mayor parte de la actividad ilegal en 3 condados. Su líder, Ray Bulldog Maddox, era una cabeza más alto que los demás, su enorme cuerpo ocupando más espacio del necesario. Nadia había leído su expediente durante su primera semana en el pueblo. 3 arrestos por agresión, sospechas de vínculos con el narcotráfico, pero ninguna condena.
La renuencia de las autoridades locales a procesarlo le decía todo lo que necesitaba saber sobre la profundidad de la corrupción en la zona. Tomó otro sorbo de whisky, manteniendo una calma inquebrantable. La rócola cambió a una canción de Merle Haggard sobre forajidos. La ironía no pasó desapercibida para ella. El camarero se había retirado al otro extremo de la barra, de repente muy ocupado limpiando vasos que ya estaban relucientes. Los motociclistas reclamaron su mesa de siempre, sus voces haciéndose más fuertes mientras pedían la primera ronda. Nadia sentía miradas clavadas en su espalda, pero no las reconoció. Había pasado años perfeccionando el arte de estar presente sin llamar la atención, de mezclarse mientras permanecía consciente de cada posible amenaza. Sus dedos trazaron el borde de su vaso mientras recordaba situaciones similares en decenas de países. Diferentes idiomas, diferentes armas, pero la misma dinámica fundamental de poder e intimidación. Se había enfrentado a señores de la guerra y traficantes de armas, había sobrevivido a tiroteos y emboscadas. Este terreno le resultaba familiar, aunque el escenario fuera distinto. Bobby! La voz de Bulldog retumbó por todo el bar. ¿Dónde está esa cerveza? No me hagas ir allí atrás y servírmela yo mismo. El camarero, Bobby, se apresuró a llevarle las bebidas, las manos ligeramente temblorosas al posar las botellas. Risas estallaron en la mesa de los motociclistas, crueles y afiladas. Nadie notó cómo los demás clientes parecían encogerse, intentando volverse invisibles. Miró su reloj. 6:45 p.m. El refugio estaría cerrando ahora, Mark y Sarah encargándose de las rutinas nocturnas que ella les había enseñado. Buenos chicos, ambos veteranos del ejército, tratando de encontrar el camino de regreso a la vida civil. Le recordaban a ella misma años atrás, aprendiendo a vivir con el peso de lo que había visto y hecho. El ruido en la mesa de los motociclistas aumentó. Una silla raspó contra el suelo, seguida de pasos pesados. En el espejo, Nadia vio a Bulldog levantarse de su asiento, los ojos fijos en ella. Dio un codazo a uno de sus compañeros, señalándola con un gesto que prometía problemas. Su grupo intercambió miradas cómplices, acomodándose para observar el espectáculo que su líder tenía planeado. Ray Bulldog Maddox comenzó a avanzar hacia la barra, su paso deliberado y depredador. Su reflejo crecía en el espejo a medida que se acercaba, un lobo calculando lo que creía ser una presa fácil. No tenía manera de saber que la mujer callada de la camiseta blanca había comandado unidades militares de élite, que su exterior sereno ocultaba años de experiencia en combate y entrenamiento táctico. La distancia entre ellos se acortaba con cada pisada pesada. La rócola cambió a una canción de Hank Williams justo cuando los pasos de Ray se aproximaban más. Nadia mantuvo la mirada al frente, observando su avance en el espejo mientras conservaba su inmovilidad entrenada. Tomó otro pequeño sorbo de whisky, dejando que el líquido cálido permaneciera en su lengua. Los demás clientes se removieron incómodos en sus asientos, percibiendo la inminente confrontación. Una pareja cerca de la puerta pagó discretamente su cuenta y se escabulló antes de que ocurriera lo que fuera a pasar. Los jugadores de billar detuvieron su partida por completo, sosteniendo los tacos con las manos flojas mientras observaban a su líder acercarse a la barra. La respiración pesada de Ray llevaba el olor a cerveza barata. A medida que se acercaba, su reflejo mostraba una sonrisa amplia y cruel, extendiéndose por su rostro. El tipo de sonrisa que probablemente había precedido incontables actos de intimidación en ese mismo bar. Las luces fluorescentes brillaron sobre los anillos plateados de sus dedos, nudillos de bronce improvisados que habían dejado marca en más de una cara desafortunada. Vaya, vaya, entonó Ray, lo suficientemente alto para que su grupo lo oyera. ¿Qué tenemos aquí? No suelo ver gente como tú en mi establecimiento. Nadia no respondió. Alzó su vaso de nuevo, el movimiento suave y controlado. Su visión periférica seguía cada movimiento de él, mientras aparentaba concentrarse en su bebida. Años de entrenamiento le habían enseñado a leer una situación a través de los detalles más pequeños. El leve cambio de peso antes de un ataque. La tensión de los músculos antes de un golpe. Detrás de Ray, su grupo se había colocado en un semicírculo suelto, listo para cualquier entretenimiento que su líder tuviera planeado. Se empujaban con los codos, soltando risitas y susurrando.
El cantinero se había retirado al extremo más alejado de la barra, de pronto muy interesado en ordenar botellas que no necesitaban ordenarse. Te estoy hablando, dijo Ray, acercándose. Su enorme figura bloqueaba ahora casi toda la luz de las lámparas del techo, proyectando una sombra sobre la barra. ¿Es que no tienes modales? Nadia dejó su vaso con cuidado, perfectamente centrado sobre el posavasos. Sus dedos permanecieron ligeramente curvados alrededor del cristal, preparados pero relajados. Había estado en esta posición antes, no en bares, sino en complejos y casas seguras por todo el mundo, esperando el momento adecuado mientras mantenía un control absoluto. Ray se apoyó en la barra, invadiendo deliberadamente su espacio. Vamos, cielo, no seas así. Aquí todos somos amigos. Miró hacia su grupo, que rió al instante. El sonido rebotó en las paredes, áspero y artificial. El aire del bar se volvió más denso, cargado de tensión. Incluso la rocola parecía estar sonando más bajo, como si la máquina misma intentara no llamar la atención. Nadia permaneció inmóvil, su respiración estable y controlada. Podía oler el cuero del chaleco de Ray, la mezcla de cigarrillos y aceite de motor que lo impregnaba. «A lo mejor es tímida», gritó uno de los del grupo de Ray. «¿Por qué no la ayudas a soltarse, jefe?» La sonrisa de Ray se ensanchó, mostrando dientes manchados de tabaco. «Sí, quizás sea eso. Solo necesita un poco de ánimo para ser más amigable». Cambió ligeramente de peso y Nadia siguió el movimiento en su mente, calculando ángulos y distancias, sin parecer que se movía. Sus músculos seguían relajados pero listos, como un muelle comprimido esperando liberarse. Había pasado años perfeccionando ese estado de preparación contenida. Los segundos siguientes parecieron desplegarse en cámara lenta. El brazo de Ray se echó hacia atrás, sus anillos captando la luz. Su grupo se inclinó hacia adelante, anticipando el momento. Los demás clientes contuvieron la respiración, algunos apartando la mirada, otros incapaces de dejar de observar la escena. El golpe aterrizó con fuerza en la nalga derecha de Nadia, el sonido seco y fuerte en el bar silencioso. La carcajada de Ray estalló, acompañada de gritos y alaridos de su grupo. Él se giró hacia ellos, los brazos extendidos en un gesto de triunfo, claramente esperando ver a su víctima encogerse de humillación. En cambio, Nadia se movió. Años de entrenamiento en combate cercano tomaron el control. Su cuerpo respondió con la precisión fluida de incontables ejercicios y aplicaciones en el mundo real. En un solo movimiento, giró sobre el taburete, su mano derecha disparándose para atrapar la muñeca de Ray antes de que él pudiera retirarla por completo. Su agarre encontró los puntos de presión entre los tendones, sus dedos aplicando la fuerza exacta aprendida en operaciones especiales. El movimiento fue casi suave al principio, hasta que dejó de serlo. Torció su muñeca en un ángulo que envió un dolor punzante por todo su brazo, usando su propio peso y momentum en su contra. Los ojos de Ray se abrieron de par en par mientras sus rodillas cedían. Su corpulencia trabajaba en su contra ahora, la gravedad tirando de su enorme cuerpo hacia abajo mientras Nadia mantenía la presión perfecta, sobre su muñeca atrapada. Intentó resistirse, pero cada movimiento solo aumentaba el dolor. El bar quedó completamente en silencio. La rocola había alcanzado un vacío entre canciones, dejando únicamente el gruñido sorprendido de Ray cuando sus rodillas golpearon el suelo de madera. Su grupo quedó congelado, sus sonrisas reemplazadas por expresiones de asombro ante la visión de su líder reducido por una mujer que parecía inofensiva. Nadia se inclinó, su movimiento controlado y preciso. Sus labios casi rozaron la oreja de Ray cuando habló, su voz cargada con la fría autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido en situaciones de vida o muerte. «Tócame otra vez», susurró manteniendo la presión exacta para inmovilizarlo, «y no volverás a usar esa mano». La amenaza quedó suspendida en el aire, aún más poderosa por su suave entrega. Cada persona en el bar permaneció inmóvil, presenciando algo que nunca habían visto. Su temido líder, el famoso Bulldog, puesto de rodillas por una mujer que pesaba la mitad que él. El silencio en el bar se mantuvo un momento más mientras Nadia soltaba la muñeca de Ray con la misma precisión controlada con la que la había atrapado.
Él retrocedió tambaleándose, sus botas raspando el piso de madera mientras intentaba recuperar el equilibrio. Su rostro se tiñó de un rojo profundo que le bajó por el cuello y desapareció bajo su chaleco de cuero. Ray se sujetó la muñeca, girándola con cuidado como si comprobara que no estuviera dañada. Sus ojos iban de Nadia a su pandilla, que se movía incómodamente detrás de él. El temido bulldog había sido humillado, y ahora todos aguardaban para ver cómo respondería. «Tú», empezó con la voz temblorosa de rabia y vergüenza. Su mano buena se cerró en un puño, los anillos brillando bajo las luces del bar. Nadia volvió a la barra, dándole deliberadamente la espalda. Un mensaje claro de que no lo consideraba ninguna amenaza. Tomó su vaso de whisky con la misma mano firme que lo había sometido, observando el líquido ámbar como si fuera lo más interesante del lugar. Uno de los hombres de Ray, un tipo larguirucho con una barba rala, dio un paso adelante. «Jefe, ¿quieres que...?» «Cállate», soltó Ray, cortándolo. Su voz se quebró apenas, debilitando la autoridad que pretendía imponer. El larguirucho dio un paso atrás, mezclándose con el resto del grupo incierto. La rócola volvió a sonar, esta vez con Simple Man de Lynyrd Skynyrd. Los acordes familiares rompieron un poco la tensión, recordándole a todos que seguían en un bar, en una noche cualquiera. Algunos parroquianos regresaron a sus bebidas, aunque sus miradas seguían desviándose hacia la escena. Nadia llevó el vaso a los labios y dio un sorbo lento, deliberado. El whisky atrapó la luz, dorado y suave. Lo saboreó con calma, dejando que el calor se extendiera por su pecho. Su postura seguía relajada pero alerta, su cuerpo listo para responder a cualquier intento insensato de represalia. Detrás de ella, la respiración de Ray seguía pesada e irregular. Podía oír cómo cambiaba de peso, probablemente debatiéndose entre la ira y su nueva cautela. Su gente murmuraba entre sí, su bravura habitual reemplazada por susurros inseguros. El cantinero se había acercado otra vez, quizá intuyendo que el peligro inmediato había pasado. Se ocupó en limpiar la barra, ya impecable, evitando cuidadosamente cualquier contacto visual. Nadia dejó el vaso vacío con un suave clink. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un billete nítido de $20, colocándolo junto al vaso con precisión. El gesto fue fluido y sin prisa, como si simplemente terminara una velada agradable. Ray recuperó la voz. «¿Crees que puedes simplemente...?» «Tu cuenta también está pagada», lo interrumpió Nadia, añadiendo otro billete de 20 sin siquiera mirarlo. Su voz se proyectó con claridad por todo el bar, tranquila y firme. Algunas personas en mesas cercanas no pudieron contener sus risitas. Eso quebró algo en Ray. Su rostro se deformó de furia, las venas del cuello marcándose. «¡Tú, maldita...!» «No», lo interrumpió Nadia de nuevo, al fin girándose para enfrentarlo. Sus ojos se encontraron, y algo en aquella mirada serena hizo que él retrocediera medio paso. «¿De verdad no quieres terminar esa frase?» El bar contuvo la respiración. La pandilla de Ray miraba entre su líder y aquella mujer que no parecía tenerle ningún miedo, claramente sin saber cómo manejar aquella situación insólita. El guión habitual de intimidación y violencia había sido completamente descarrilado. Nadia se levantó del taburete, moviéndose con precisión medida. Ajustó su camiseta con naturalidad y pasó una mano por su coleta, dejándola perfectamente en su sitio. Todo en ella irradiaba calma y competencia. «¡Agárrenla!», gritó Ray de pronto, con la voz tensa de desesperación. Pero su gente dudó, mirándose entre sí. Habían visto lo que ella había hecho con su líder usando solo una mano. Ninguno parecía dispuesto a probar suerte. Nadia caminó hacia la puerta, sus pasos tranquilos pero decididos. La multitud se abrió para dejarle paso. Algunos asintieron levemente al verla pasar. Unos pocos incluso sonrieron. Ella les había mostrado algo que nunca antes habían visto. A alguien enfrentándose al infame bulldog y alejándose ilesa. El rostro de Ray se retorció en un feo gruñido. «¡Esto no ha terminado!», le gritó a su espalda. «¿Me oyes? Te vas a arrepentir». Nadia llegó a la puerta y la empujó dejando entrar una ráfaga de aire fresco de la noche. Las luces del estacionamiento proyectaban largas sombras sobre la grava, y los grillos cantaban en la oscuridad más allá. Se detuvo un momento,
sus ojos escaneando la zona con eficiencia entrenada, comprobando las líneas de visión, anotando posibles coberturas, identificando amenazas potenciales. El lote estaba medio lleno de motocicletas y camionetas, su cromo y pintura apagados por las luces amarillas de seguridad. Nada se movía excepto las polillas que giraban alrededor de las luces y un pedazo de papel suelto que rodaba por la grava. La voz de Ray la siguió hacia la noche, aún gritando amenazas y obscenidades, pero sus palabras parecían perder fuerza al aire libre, convirtiéndose en un simple ruido de fondo más, como los grillos o el tráfico distante de la autopista. Nadia caminó hacia su coche, las llaves ya en la mano. La forma familiar de su sedán azul oscuro la esperaba exactamente donde lo había dejado, intacto. Lo abrió y se deslizó dentro. El asiento de cuero la envolvió como a una vieja amiga. El coche de Nadia ronroneó suavemente cuando giró hacia su calle, los faros barriendo casas conocidas. El vecindario estaba en paz a esa hora. Casas modestas, con céspedes bien cuidados, banderas estadounidenses colgadas de los porches y la bicicleta de algún niño olvidada en una entrada. Había elegido esa calle precisamente por su tranquila normalidad, un lugar donde pudiera mezclarse y construir una nueva vida. El reloj del tablero marcaba las 10:47 p.m. Algunas ventanas aún brillaban con la luz del televisor, pero la mayoría de sus vecinos ya se habían acostado. El gato de la señora Peterson observaba desde su sitio habitual en el alféizar de la ventana, sus ojos reflejando un verde intenso bajo los faros. Nadia presionó el control del garaje, pero algo la hizo detenerse antes de entrar. Años de entrenamiento le habían enseñado a confiar en sus instintos, y ahora mismo algo no encajaba. Dejó el coche encendido en la entrada, su motor un murmullo bajo en el silencio de la noche. La luz de seguridad sobre su garaje parpadeó, activada por el movimiento del auto. El resplandor fluorescente reveló lo que los faros no habían alcanzado a mostrar. Letras rojas furiosas rociadas sobre la puerta blanca del garaje. La pintura aún estaba fresca, goteando como sangre. «Estás muerta». Su mandíbula se tensó ligeramente, la única señal externa de su reacción. Las palabras eran burdas, pensadas para inspirar miedo, pero sobre todo encendieron una ira profunda y fría. No la rabia caliente que nubla el juicio, sino la que afila el enfoque hasta volverlo un filo. Nadia apagó el coche y salió, sus botas crujiendo suavemente sobre el concreto. El aire nocturno se había enfriado considerablemente, cargando el aroma de césped recién cortado y ahora también el olor químico del aerosol. Un perro ladró en algún lugar de la calle y luego cayó. Se acercó a la puerta del garaje con lentitud, escaneando el área con la misma facilidad entrenada de siempre. El trabajo de pintura era apresurado, letras desiguales que delataban manos temblorosas, probablemente hecho en la última hora, dado lo húmedo que estaba. Los responsables habrían necesitado un vehículo, probablemente una motocicleta, considerando el momento y con quién estaba tratando. La luz del porche de la señora Peterson se encendió. «Nadia, ¿estás bien, querida?» La voz de la anciana resonó clara en el aire nocturno, cargada de preocupación. «Todo está bien, señora Peterson», respondió Nadia, manteniendo la voz firme y tranquilizadora. «Solo unos chicos con pintura en aerosol. Nada de qué preocuparse». «¡Ay, esos delincuentes! ¿Llamo a la policía?» «No hace falta», respondió Nadia. «Yo me encargo». Esperó a que la luz del porche se apagara antes de acercarse más para examinar el daño. La pintura era barata, seguramente de una ferretería. Extendió la mano y deslizó los dedos por la superficie aún pegajosa, sintiendo la textura áspera de la puerta del garaje debajo. La pintura roja manchaba las yemas de sus dedos, del mismo color que las luces químicas de emergencia que solía llevar en las zonas de combate. El sonido de un motor de motocicleta gruñó a lo lejos y luego se desvaneció. Los músculos de Nadia se tensaron de forma automática, pero se obligó a mantenerse tranquila. No había necesidad de que los vecinos vieran algo fuera de lo normal. Hacía mucho que había aprendido que aparentar normalidad era una forma de armadura. Al caminar hacia la puerta principal, Nadia observó los pequeños detalles que le indicarían si alguien había intentado entrar. La posición del felpudo,
el hilo casi imperceptible que siempre colocaba en el marco de la puerta, las leves marcas que dejaba en el picaporte. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Dentro siguió su rutina nocturna con una precisión deliberada. Revisó la puerta trasera, cerrada, las ventanas, aseguradas, el teléfono, cargado. Corrió las cortinas, ajustó el termostato y llenó un vaso con agua del grifo. Acciones normales que ayudaban a mantener la ilusión de normalidad, incluso mientras su mente catalogaba posiciones defensivas y rutas de escape. La cocina estaba impecable, tal como siempre la mantenía. Las encimeras brillaban bajo la suave luz del techo. Los platos estaban secos y guardados. Todo en su lugar. Controla lo que puedas controlar. Fue una de las primeras lecciones que había aprendido en la Delta Force. Nadia se sentó a la mesa de la cocina, la superficie de roble macizo fresca bajo sus antebrazos. La casa estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el ocasional chasquido del sistema de calefacción. Se inclinó y abrió el cajón inferior, apartando utensilios de cocina hasta revelar una pequeña caja de madera escondida al fondo. La caja era de arce tallado a mano, un regalo de su difunto esposo. La madera se había oscurecido con los años, suave por el uso constante. La levantó con cuidado sobre la mesa, sus dedos encontrando la muesca familiar que abría la tapa. Dentro, en bonita en terciopelo azul oscuro, yacían sus medallas de la Delta Force. Las superficies doradas y plateadas atrapaban la luz de la cocina, cada una representando misiones de las que nunca podía hablar. Vidas salvadas y perdidas en lugares que oficialmente no existían. Ya casi no las miraba. Pertenecían a otra vida, a otra persona. Pero esa noche, mientras sus dedos recorrían los bordes de una estrella de plata, Nadia sintió el peso de su pasado presionando contra su presente. Las medallas no eran solo condecoraciones, eran recordatorios de lo que era capaz cuando la presionaban. Había ganado cada una manteniendo la calma en el caos, protegiendo a otros, negándose a retroceder cuando había vidas en juego. La pintura roja en la puerta de su garaje no era solo una amenaza, era un desafío. Aquellos hombres creían que trataban con un blanco fácil, una mujer sola a la que podían intimidar para que cediera. No tenían idea de que estaban pinchando a una tigresa con un palo. Nadia se limpió los dedos manchados de pintura en la pernera de sus vaqueros, dejando trazos rojos sobre el denim. Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos habían adoptado el enfoque duro que su antigua unidad habría reconocido al instante. La luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre Main Street, mientras Nadia entraba en el aparcamiento del departamento del sheriff. El edificio era una estructura baja de ladrillo que había visto días mejores, con letras descoloridas en las ventanas y parches de mortero faltante entre los ladrillos. 2 coches patrulla estaban aparcados al frente, su pintura blanca opacada por el polvo del camino. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre las cabezas, proyectando un resplandor duro sobre el linóleo desgastado. El área de la recepción olía a café rancio y a expedientes viejos. Un joven ayudante levantó la vista de su crucigrama, y su expresión pasó del aburrimiento a la cautela cuando Nadia se acercó. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, enderezando ligeramente la postura. Necesito presentar un informe, dijo Nadia, manteniendo la voz firme y profesional. ¿Está disponible el Sheriff Wilkes? El ayudante tomó el teléfono, murmuró algo, y luego señaló una fila de sillas duras de plástico a lo largo de la pared. Tome asiento. Estará con usted en un momento. Nadia se sentó, la espalda recta, las manos entrelazadas sobre su regazo. Las paredes estaban cubiertas de carteles de "Se busca" descoloridos y avisos comunitarios caducados. Un reloj marcaba con un tic-tac ruidoso, sus manecillas avanzando con una lentitud exasperante. Pasaron 20 minutos antes de que unos pasos pesados se acercaran por el pasillo. El sheriff Cal Wilk llenó el marco de la puerta de su oficina, su uniforme estirado sobre su voluminoso vientre. Su placa atrapó la luz fluorescente al moverse, un destello dorado que hacía juego con el anillo de sello en su grueso dedo. No sonrió al hacerle un gesto a Nadia para que entrara. ¿Qué la trae por aquí hoy?, preguntó Wilkes, dejándose caer en su chirriante silla de escritorio. Su oficina estaba abarrotada de papeles,
tazas de café vacías y una colección de trofeos de caza montados en las paredes. Una cabeza de ciervo disecada la observaba con ojos de vidrio, su expresión congelada en una sorpresa eterna. Nadia tomó asiento en la silla frente a él, notando cómo estaba colocada ligeramente más baja que la suya. Un pequeño juego de poder que había visto miles de veces. Anoche alguien vandalizó mi propiedad, dijo. Pintaron amenazas en la puerta de mi garaje. Wilkes tomó un bolígrafo, haciéndolo girar entre los dedos. ¿Amenazas, dice? ¿Qué tipo de amenazas? Amenazas de muerte, respondió Nadia. Además de insultos raciales. La pintura aún estaba fresca cuando llegué a casa. Ajá. Wilkes garabateó algo en un bloc de notas. ¿Alguna idea de quién podría haberlo hecho? Sí, dijo Nadia. Ray Maddox y su grupo del Bulldog's Den. Hubo un incidente en el bar anoche. Oh, la interrumpió Wilkes alzando las cejas. ¿Qué tipo de incidente? Nadia describió los hechos en el bar, manteniendo un tono neutral y factual. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de Wilkes se volvía cada vez más desdeñosa, su bolígrafo golpeando el escritorio con impaciencia. Así que le puso las manos encima al señor Maddox, dijo él, enfatizando el usted de un modo que dejaba claro dónde estaban sus simpatías. Me defendí de una agresión sexual, corrigió Nadia con firmeza. Y ahora estoy recibiendo amenazas. Wilkes se recostó en su silla, que gimió bajo su peso. A mí me suena que quizá exageró un poco. Ray es un buen chico del lugar. Solo estaba divirtiéndose. No hace falta convertir esto en un caso federal. Un buen chico que me agredió y luego vandalizó mi casa con amenazas de muerte, dijo Nadia, su voz serena pero intensa. Quiero presentar una denuncia formal. El sheriff soltó un suspiro, como si ella estuviera siendo poco razonable. Mire, señorita, bajó la vista al blog. Carter, este es un pueblo pequeño. Aquí manejamos las cosas de otra manera. Menos papeleo, más entendimiento. ¿Sabe a lo que me refiero? Sé exactamente a lo que se refiere, respondió Nadia, pero aún así quiero presentar la denuncia. El rostro de Wilkes se endureció. Sacó un formulario de un cajón y comenzó a llenarlo con una lentitud exagerada. ¿Dirección? Nadia dio su información y observó cómo él escribía deliberadamente mal el nombre de su calle. ¿Y dice que esto ocurrió cuándo exactamente? Anoche, entre las 10 y las 11 p.m. Qué curioso, dijo Wilkes, sin levantar la vista. Nadie más reportó haber visto nada sospechoso en ese vecindario. La pintura aún estaba fresca, repitió Nadia. Tengo fotos en mi teléfono. Bueno, ya sabe cómo son estas cosas, dijo Wilkes con un tono condescendiente. Es difícil probar quién hizo qué. Podría haber sido cualquiera, niños tal vez. O, hizo una pausa significativa, podría haberlo hecho usted misma para llamar la atención. La expresión de Nadia no cambió, pero su voz adoptó un filo de acero. ¿Está sugiriendo que yo misma pinté amenazas de muerte en la puerta de mi garaje? Yo no estoy sugiriendo nada, respondió Wilkes, levantando las manos en un gesto de falsa inocencia. Solo explorando todas las posibilidades. Así funciona la policía, señorita. ¿Va a investigar o no? Presionó Nadia, inclinándose ligeramente hacia adelante. La fachada de cortesía profesional del sheriff se resquebrajó. Sus labios se curvaron en una mueca, los ojos entornándose mientras la miraba. Quizás si ustedes supieran cuál es su lugar, estas cosas no pasarían. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso. Nadia se levantó despacio, sus movimientos controlados y deliberados. La luz fluorescente del techo parpadeó, proyectando sombras extrañas sobre el rostro de Wilkes, mientras él la miraba con un desprecio apenas disimulado. Sin decir una palabra más, Nadia se dio la vuelta y salió de la oficina. Sus botas resonaban contra el suelo de linóleo, cada paso medido y preciso. El joven ayudante en la recepción bajó rápidamente la mirada hacia su crucigrama al verla pasar, fingiendo no haber oído nada. El sol de la mañana parecía demasiado brillante cuando salió afuera, el aire espeso por la humedad. Nadia caminó hacia su coche, sintiendo el peso de la mirada del sheriff a través de la ventana de su oficina. El sistema al que alguna vez había servido y protegido acababa de dejar claro que estaba sola. El refugio para veteranos ocupaba un antiguo almacén de ladrillo en las afueras del pueblo, su fachada desgastada suavizada por jardineras llenas de brillantes caléndulas.
En el interior la luz de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando la zona común, desgastada pero limpia, donde una docena de veteranos se reunían para tomar café y conversar. Nadia empujó la pesada puerta principal, recibiéndola el olor familiar a café y cera para madera. La tensión de su reunión con el sheriff Wilkes comenzó a disiparse al entrar en aquel santuario. Allí, al menos, podía marcar una diferencia. «Buenos días, sargento mayor». La voz de Marcus Hill resonó por la sala. Estaba junto a la estación de café, herramientas esparcidas por el mostrador alrededor de una cafetera desmontada. Su cabello oscuro estaba un poco despeinado y su camiseta ya tenía una mancha de grasa, a pesar de la hora temprana. «Solo nadie aquí, Marcus», le recordó ella con una leve sonrisa. «¿Cómo va nuestra paciente?» Marcus señaló las piezas esparcidas. «Caso terminal de acumulación de calcio, pero creo que podemos salvarla». Sus manos, firmes y seguras por años de trabajo mecánico en el ejército, se movían con soltura entre las piezas. Nadia arrimó una silla y se sentó a su lado, examinando la máquina desmontada. «Me recuerda a desarmar un M4 en el campo», observó, levantando una canasta de filtro obstruida. «Excepto que esta pelea de vuelta con agua caliente», bromeó Marcus frotándose una quemadura imaginaria en la mano. «Ya me atacó una vez esta mañana. Trabajaron codo a codo». Marcus explicando cada paso mientras limpiaba y volvía a ensamblar las piezas. Otros veteranos pasaban, ofreciendo comentarios, café y anécdotas de guerra. El ambiente era ligero, terapéutico en su sencillez. «Pásame esa solución desincrustante», dijo Marcus, señalando una botella azul. «Esto tiene más acumulación que un baño portátil en una base de operaciones avanzada». Nadia le entregó la botella, riendo. «Esa es una imagen que no necesitaba esta mañana». «Hablando de cosas que no necesitamos», dijo Marcus, bajando un poco la voz. «¿Cómo lo llevas? En un pueblo pequeño, las noticias vuelan». Las manos de Nadia se detuvieron un momento. «Ya veo», continuó Marcus. «Pete, el del surtidor, vio todo lo que pasó en el Bulldogs. Dijo que lo manejaste como una profesional». «Lo manejé», respondió Nadia simplemente, sin añadir más. Trabajaron un rato en un silencio cómodo, llenado por el clic de las herramientas y las conversaciones tranquilas de los demás veteranos. Poco a poco, la cafetera volvió a tomar forma bajo las manos expertas de Marcus, cada pieza limpia y colocada en su sitio. «¿Sabes qué echo de menos a veces?», dijo Marcus mientras reconectaba los conductos de agua. «La certeza. En el ejército sabías quién te respaldaba ahí fuera». Se encogió de hombros, dejando el pensamiento sin completar. Nadia asintió, entendiendo exactamente a qué se refería. «Aquí las reglas son distintas», dijo ella, «pero los principios son los mismos. Seguimos cuidando unos de otros». Marcus sonrió, su rostro iluminándose. «Eso hacemos». Accionó un interruptor y la cafetera cobró vida con un zumbido. «¿Escuchas eso?», ronroneando como un gatito. Un pequeño aplauso surgió de los veteranos que esperaban cerca. Marcus llenó una taza y se la entregó a Nadia con un gesto teatral. «Primer sujeto de prueba». Tomó un sorbo y asintió con aprobación. «Definitivamente mejor que el aceite de motor que estábamos bebiendo antes». La mañana transcurrió en paz. Nadia se movió por el refugio, revisando a los veteranos, ayudando con el papeleo y ofreciendo palabras silenciosas de ánimo cuando era necesario. Por eso había elegido este lugar después de dejar el servicio. La oportunidad de ayudar a otros a recuperar el equilibrio. A media mañana, Martin Marcus se le acercó de nuevo. Su ánimo alegre de antes se había apagado, reemplazado por un ceño preocupado. «Oye, Nadia, ¿podemos hablar un momento?». Ella lo siguió hasta un rincón tranquilo del refugio, notando la tensión en sus hombros. «¿Qué pasa?». Marcus miró alrededor antes de hablar, su voz baja. «Estuve aquí hasta tarde anoche, terminando algunos trabajos de mantenimiento. Vi algo que no me gustó». Nadia esperó con paciencia mientras Marcus reunía sus pensamientos. «Había motociclistas», continuó él. 3 de ellos en Harley dieron la vuelta a la manzana 4 veces, muy despacio. No dejaban de mirar el refugio. Reconocí a uno de ellos del grupo de Bulldog. El calor de la mañana pareció desvanecerse mientras Nadia procesaba la información. Su expresión se endureció, aunque su voz permaneció tranquila.
¿A qué hora fue? Alrededor de las 11. Estaba cerrando cuando los vi por primera vez. Marcus se movió con incomodidad. No estaban solo de paso, Nadia. Estaban observando, estudiando el lugar. La mente de Nadia catalogó rápidamente las vulnerabilidades del refugio. Cerraduras viejas, sin cámaras de seguridad, múltiples ventanas en la planta baja, demasiadas maneras de entrar, muy pocas de salir. ¿Te vieron?, preguntó. Marcus negó con la cabeza. Me quedé en las sombras. Viejas costumbres, ya sabes. Buenos instintos, dijo Nadia. Miró alrededor del refugio a los veteranos que seguían con sus rutinas matutinas. Algunos aún luchaban por adaptarse a la vida civil, otros por fin encontraban estabilidad. Todos eran vulnerables. No quería preocuparte, dijo Marcus en voz baja. Pero después de lo que pasó en el bar, pensé que debías saberlo. Nadia puso una mano sobre su hombro y le dio un apretón suave. Hiciste lo correcto, Marcus. Gracias. Guardaron silencio un momento, observando cómo la luz de la mañana se deslizaba sobre los gastados pisos de madera del refugio. La cafetera zumbaba en el fondo, un recordatorio de su instante de paz anterior. Marcus carraspeó. ¿Qué crees que quieren? La expresión de Nadia permaneció controlada, pero sus ojos habían adquirido un enfoque táctico familiar. Ray ya no la estaba apuntando solo a ella. Había ampliado sus amenazas para incluir a las personas y los lugares que le importaban. El refugio, los veteranos, su misión. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el estacionamiento del refugio, mientras Nadia y Marcus realizaban la rutina de cierre. Ella revisaba las cerraduras del almacén, mientras él vaciaba los pozos de café y limpiaba la encimera. Las tareas habituales habían adquirido un peso distinto tras su conversación matutina sobre los motociclistas que rondaban. No tienes que quedarte hasta tarde, dijo Nadia, observando a Marcus limpiar meticulosamente la cafetera que había arreglado antes. Siempre hago un trabajo minucioso, respondió él sin levantar la vista. Además, 2 pares de ojos ven mejor que uno. El refugio se sentía diferente de noche. El cálido espacio comunitario de las horas diurnas se convertía en un laberinto de sombras y rincones oscuros. Cada ventana era un posible punto de entrada, cada esquina oscura un posible escondite. Nadia recorrió las habitaciones con eficiencia entrenada, su formación militar mostrándose inconscientemente en la manera en que despejaba cada espacio. Marcus siguió su ejemplo, su propia experiencia de servicio evidente en cómo se posicionaba para vigilar los accesos mientras ella cerraba. Trabajaban en un silencio cómodo, comunicándose con pequeños gestos y asentimientos. El ritmo natural de personas entrenadas para operar como una unidad. Última puerta, anunció Nadia, sacando las llaves de la entrada principal. Las luces del estacionamiento se habían encendido hacía poco, creando charcos de luz amarilla en el anochecer creciente. Un retumbo distante de motocicletas llamó su atención. Marcus se tensó, su mano buscando instintivamente un arma que ya no llevaba. Eso suena a más de 3 motos. Nadia asintió, con la expresión tranquila pero alerta. Métete en el umbral, a buena cobertura. Línea de visión despejada. El estruendo creció, rebotando entre los edificios. Unas luces aparecieron al final de la calle, barriendo el estacionamiento con arcos agresivos. 5 motocicletas irrumpieron en escena, sus jinetes inclinados hacia adelante como depredadores. Ray Bulldog Maddox encabezaba la manada, su enorme figura aún más imponente bajo un chaleco de cuero adornado con parches burdos. Las motos rodearon el lote, levantando grava y polvo, los motores tronando en el espacio reducido. Mantén la calma, dijo Nadia en voz baja a Marcus, notando cómo él ya había cuadrado los hombros para pelear. Deja que ellos hagan el primer movimiento. Los motociclistas se colocaron formando un semicírculo frente a la entrada del refugio. Ray apagó el motor primero. El silencio repentino resultó casi tan intimidante como el ruido. Su gente lo imitó, dejando solo el tic-tac de los motores enfriándose y el resplandor duro de los faros. «Vaya, vaya», gritó Ray, su voz cargada de una crueldad afilada. «Mira quién es. La mujer estirada que cree que puede humillarme en mi propio bar». Se bajó de la moto, las botas crujiendo sobre la grava. «Y mira, también se consiguió un monito mascota». Marcus dio medio paso al frente, pero la mano de Nadia se movió rápido, deteniéndolo. «Tranquilo», murmuró. «Eso es lo que quieren.
La banda de Ray se expandió, abriendo más el arco. Eran todos tipos grandes, escogidos más por su tamaño que por su cerebro, con chalecos a juego y expresiones duras. Dos llevaban cadenas gruesas enrolladas en los puños. Otro flexionó unos nudillos de metal. ¿Esta es tu casita de caridad?, preguntó Ray señalando el refugio con exagerada curiosidad. ¿Dónde recolectas a todos esos soldaditos rotos que no pueden sobrevivir en el mundo real? Propiedad privada, dijo Nadia con claridad, su voz proyectándose por todo el lote. No son bienvenidos aquí. Ray escupió al suelo. Aquí no hay nada privado. Este es mi pueblo. Caminó unos pasos más, intentando intimidarla con su altura. Y en mi pueblo, la gente muestra el debido respeto. Los otros motociclistas lanzaron gritos de aliento repugnantes, llenos de insultos y amenazas. La mandíbula de Marcus se tensó, pero mantuvo su posición, siguiendo la guía de Nadia. «Última advertencia», gruñó Ray, ahora lo bastante cerca como para que Nadia pudiera oler la mezcla de cerveza y cigarrillos en su aliento. «Ponte de rodillas y pide perdón por la payasada que hiciste, o vamos a redecorar este lugar, quizá empezando por esa maquinita de café que tanto cuida tu muchachito». Nadia no retrocedió ni un centímetro. Su voz siguió firme, casi conversacional. ¿Sabes cuál es tu problema, Ray? Confundes el miedo con el respeto. Lo miró directamente a los ojos. Yo he visto respeto de verdad. Lo he ganado. Lo he dado. Lo tuyo no es eso. Lo tuyo son personas demasiado cansadas para seguir peleando. El rostro de Ray se oscureció de furia. Extendió la mano hacia ella, un manotazo enorme dirigido a su garganta. Pero Nadia ya no estaba allí. Se había movido apenas, lo justo para que él atrapara aire. «No», dijo ella suavemente. La palabra llevó tal autoridad que Ray vaciló. Algo en su postura, en la absoluta ausencia de miedo en su mirada, lo hizo detenerse. «Tuviste suerte en el bar», soltó, intentando tapar su momento de duda. «Pero ahora somos 5, y no hay cámaras aquí para grabar lo que pase». Nadia dio un paso preciso hacia adelante, colocándose entre los motociclistas y la puerta del refugio. Su movimiento fue suave, controlado, y de algún modo más amenazante que cualquier gesto agresivo. «¿No quieres esta pelea?», dijo, su voz llegando claramente a cada uno de ellos. Las luces del estacionamiento proyectaban su sombra larga detrás de ella, una línea oscura frente a su semicírculo de amenazas. Algo en su tono, o quizá en la forma en que se mantenía firme, perfectamente equilibrada, con las manos relajadas a los lados, hizo que los demás motociclistas se movieran con incomodidad. Habían esperado miedo, súplicas, lágrimas. En cambio, se enfrentaban a algo que no comprendían, y eso los ponía nerviosos. Ray la miró fijamente un largo momento, el rostro torcido entre confusión y rabia. Luego se giró bruscamente, regresando a su moto a zancadas. «Vámonos», ladró a su banda. «Esto no ha terminado, mujer. Volveremos cuando menos te lo esperes». Los motociclistas montaron, los motores rugiendo al unísono. Salieron del lote en una lluvia de grava y humo, sus amenazas casi perdidas entre el estruendo de la retirada. La luz de la mañana atravesaba las ventanas del refugio, proyectando cuadrados cálidos sobre el linóleo desgastado. Nadia estaba de pie frente a un grupo de veteranos reunidos en la sala principal. Unos 15 rostros la observaban, algunos curiosos, otros cautelosos. Marcus estaba sentado al frente, su sonrisa habitual reemplazada por una atención concentrada. «Los llamé porque necesitamos hablar», comenzó Nadia, con la voz tranquila pero firme. «La mayoría de ustedes ya sabe lo del incidente en el bar de Bulldog. Lo que no saben es que la situación ha escalado. Han amenazado al refugio, y eso significa que nos han amenazado a todos». Murmullos recorrieron el grupo. Algunos de los veteranos más jóvenes intercambiaron miradas preocupadas. «Mira», dijo Sarah Chen, una exmédica del ejército que llevaba 3 meses asistiendo al refugio. «Todos apreciamos lo que haces aquí, Nadia, pero quizá deberíamos llamar a la policía». «Ya lo intenté», respondió Nadia negando con la cabeza. «El sheriff dejó muy claro de qué lado está. Estamos solos». La sala quedó en silencio. Aquellos veteranos sabían lo que significaba quedarse sin apoyo, enfrentar amenazas sin respaldo. «Pero eso no significa que seamos indefensos», continuó Nadia.
Sacó una caja de madera, la que guardaba sus medallas, y la colocó sobre una mesa cercana. Hay algo que deben saber sobre mí, algo que podría ayudarnos a todos. Abrió la caja, revelando filas de condecoraciones que hicieron que varios veteranos se enderezaran en sus sillas. Insignias de combate, medallas por servicio distinguido y distintivos de calificación especializada brillaron bajo la luz de la mañana. Serví 20 años, dijo Nadia, tocando una de las medallas. 15 de ellos en la Fuerza Delta. No era solo una soldado, era instructora. Enseñaba a operadores de élite cómo sobrevivir cuando todo salía mal. Cómo protegerse a sí mismos y a los demás cuando estaban superados en número y completamente solos. La atmósfera en la sala cambió. Veteranos que antes se encorvaban en sus asientos, ahora se sentaban rectos, con la mirada fija en Nadia, entendiendo algo nuevo sobre ella. En la última parte de mi carrera, me especialicé en enseñar a pequeñas unidades cómo manejar situaciones de asedio, cómo defender posiciones contra fuerzas superiores. Nadia recorrió la sala con la mirada, encontrándose con los ojos de cada uno. Puedo enseñarles esas habilidades, no para atacar ni buscar venganza, sino para protegerse y proteger este lugar que hemos construido juntos. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Estás hablando de entrenamiento de defensa personal? Nadia asintió. Técnicas simples, efectivas. Formas de controlar situaciones sin fuerza excesiva. Lo más importante, quiero enseñarles a trabajar juntos, a cubrirse las espaldas unos a otros. Yo estoy dentro, dijo Marcus de inmediato. Yo también, añadió Sarah, sin rastro de su duda anterior. Uno por uno, los demás manifestaron su acuerdo. Incluso Tom Wheeler, un veterano silencioso de Vietnam que casi siempre se mantenía aparte, levantó la mano en señal de apoyo. Bien, entonces, dijo Nadia, cerrando su caja metálica. Vamos afuera. El patio detrás del refugio servirá para lo que quiero mostrarles. Salieron al aire de la mañana. El patio no era gran cosa, solo un trozo de césped con algunas mesas de picnic dispersas. Pero era privado, rodeado por una cerca alta de madera. Lo primero, dijo Nadia situándose en el centro del grupo. Olviden lo que han visto en las películas. La verdadera defensa personal no tiene que ver con movimientos llamativos ni peleas dramáticas. Se trata de conciencia, de posición y de técnicas simples que funcionan bajo estrés. Demostró una postura básica, pies separados al ancho de los hombros y rodillas ligeramente flexionadas. Esta es su base. El equilibrio lo es todo. Si alguien los agarra, su primer instinto puede ser alejarse. Pero lo que quiero es que bajen su peso y giren hacia ellos. Nadia llamó a Marcus para ayudar con la demostración. Él hizo de agresor, extendiendo la mano hacia su brazo en un movimiento fluido. Ella se desplazó, giró y usó su propio impulso para desequilibrarlo. ¿Ven? No se necesita fuerza, solo buena posición y tiempo preciso. Ayudó a Marcus a levantarse. Ahora en parejas, vamos a practicarlo despacio. Los veteranos formaron parejas, algo torpes al principio. Sarah trabajó con Jenny Torres, una ex mecánica de helicópteros. Tom Wheeler se emparejó con Mike Collins, quien había servido en la tormenta del desierto. Movimientos suaves, indicó Nadia, moviéndose entre ellos. Concéntrense en sentir los puntos de equilibrio. No fuercen el movimiento. Al principio sus movimientos eran rígidos e inseguros, pero mientras practicaban, algo empezó a cambiar. Los cuerpos recordaron el viejo entrenamiento. La memoria muscular entró en acción. Las risas empezaron a surgir cuando las parejas se turnaban para practicar las técnicas. Así es, Sarah. Buen giro, dijo Nadia, animando a Tom. Prueba a bajar un poco más tu peso. Eso es. El sol de la mañana ascendía mientras trabajaban. Nadia les mostró más técnicas. Cómo liberarse de agarres comunes. Cómo crear espacio cuando uno queda acorralado. Cómo caer de forma segura si los derriban. Recuerden, dijo, demostrando una sencilla liberación de muñeca. El objetivo no es pelear, es crear una oportunidad para escapar o pedir ayuda. Nada de héroes, nada de riesgos innecesarios. Jenny, que había estado callada casi toda la mañana, ejecutó de repente un movimiento de escape perfecto, haciendo que Sarah retrocediera tambaleándose. Ambas estallaron en risas sorprendidas. «No pensé que pudiera hacer eso», exclamó Jenny,
mirando sus manos con una nueva apreciación. Todas pueden hacer más de lo que creen, respondió Nadia. De eso se trata hoy, de recordar su fuerza, su entrenamiento, su capacidad de protegerse a ustedes mismas y entre ustedes. El patio se llenó de sonidos de movimiento y de palabras de ánimo. Los veteranos que habían llegado tensos y preocupados ahora se movían con creciente confianza. Se daban consejos unos a otros, celebraban pequeñas victorias, superaban dificultades juntos. Tom Wheeler, que casi no había hablado en toda la mañana, logró librarse de un agarre que le había estado causando problemas. Su expresión habitualmente distante se quebró en una sonrisa pequeña pero auténtica. «Van muy bien, todos», llamó Nadia, observando a Marcus ayudar a Mike a perfeccionar su postura. «Esto es solo el comienzo. Seguiremos practicando, seguiremos mejorando». El sol de la mañana bañaba ya el patio con plena luz, brillando sobre rostros decididos y sonrisas orgullosas. Ya no eran soldados rotos, eran una comunidad, uniéndose, encontrando fuerza en la unidad y propósito en proteger lo que habían construido. Nadia estaba sentada en su coche estacionado a 2 calles del Bulldog's Den, el motor apagado y las luces fuera. El reloj del tablero marcaba las 11:42 p.m. Había notado un patrón en los últimos días. Todos los martes por la noche, la gente de Ray se reunía en el bar antes de salir en caravana alrededor de la medianoche. Esa noche estaba lista. Vestía ropa oscura y botas cómodas, el cabello recogido bajo una gorra negra. Una pequeña mochila contenía su cámara con lente telefoto, equipo que no había usado desde sus días de vigilancia. Justo a tiempo. Las motocicletas rugieron en el estacionamiento del bar. Nadia contó 8 motos, con la Harley cromada y distintiva de Ray a la cabeza. Tomaron la carretera principal, rumbo al este. Nadia esperó hasta que estuvieran a media cuadra de distancia antes de encender su coche. Mantuvo las luces apagadas hasta el último momento, conservando una distancia cuidadosa. Las habilidades regresaron de forma natural. Contar los segundos entre giros, vigilar las luces traseras, mantenerse lo suficientemente lejos para evitar ser detectada. Los motociclistas serpentearon por el pueblo dormido y finalmente giraron hacia Industrial Drive. Antiguos almacenes bordeaban ambos lados de la calle, la mayoría oscuros y silenciosos a esa hora. La banda de Ray se detuvo frente a un edificio gris con números descoloridos. 1849. Nadia pasó lentamente, anotando el diseño del lugar. Rodeó la manzana y estacionó detrás de una fábrica abandonada 2 edificios más allá. Moviéndose en silencio, recuperó su mochila y avanzó entre las sombras. Una escalera de incendios oxidada en el edificio contiguo llamó su atención. Probó el peldaño inferior. Suficientemente firme. Con movimientos entrenados, subió sin hacer ruido con las botas sobre los escalones de metal. El tejado ofrecía un punto de observación perfecto con vista al muelle de carga del almacén. Abajo, Ray dirigía a sus hombres mientras abrían las puertas. Un camión de caja dio marcha atrás, su motor zumbando suavemente. Nadia preparó su cámara, ajustando el enfoque en la penumbra. A través del lente observó a Ray estrechar la mano del conductor. La luz de seguridad del muelle iluminaba claramente sus rostros. 2 motociclistas levantaron la puerta trasera del camión, revelando pilas de cajas. El dedo de Nadia presionó el botón del obturador una y otra vez, capturando cada detalle. Los hombres trabajaban con eficiencia, trasladando cajas del camión a una zona de almacenamiento. Adentro, Ray supervisaba, revisando de vez en cuando su teléfono y mirando la calle vacía. No tenía idea de que, a 6 metros de altura, una excomandante de la Delta Force estaba documentándolo todo. Nadia enfocó las cajas. Una de ellas se había abierto ligeramente, revelando bolsas empaquetadas de polvo blanco. Fotografió la marca en el costado de la caja, una etiqueta de envío que podría ayudar a rastrear su origen. Una ráfaga de viento llevó voces hacia su posición. «El precio sube», decía el conductor del camión. «Los proveedores se están poniendo nerviosos por la presión de los federales». «Dile que se calme», respondió Ray. «El sheriff está de nuestro lado. Nadie está mirando demasiado de cerca nada por aquí». El clic de la cámara de Nadia era constante. Ray contaba el dinero, entregándoselo al conductor. El intercambio era claro en el visor de la cámara. Caras, dinero, drogas, todo documentado con precisión militar.
La operación tomó unos 40 minutos. Nadia fotografió la matrícula del camión mientras se alejaba. Captó tomas claras de cada uno de los motociclistas mientras cargaban sus alforjas con paquetes más pequeños de las cajas. Ray hizo una última inspección del almacén antes de cerrar. Nadia lo fotografió metiendo una llave en su bolsillo y marcando un código en el panel de seguridad. Su ojo entrenado captó el número. Secuencia 5219. Los motociclistas se subieron a sus motos y se adentraron en la noche. Nadia esperó 10 minutos, asegurándose de que se hubieran ido antes de descender por la escalera de incendios. Sus movimientos fueron tan silenciosos al bajar como lo habían sido al subir. De regreso en su coche, revisó la pantalla de la cámara. Las fotos eran claras, comprometedoras. Tenía a Ray y toda su operación documentada. Caras, ubicación, producto, dinero cambiando de manos. Todo lo necesario para derribarlos. El trayecto de regreso a casa la llevó por calles vacías. Nadia permaneció alerta, revisando sus espejos en busca de señales de que la estuvieran siguiendo. Pero la noche estaba tranquila. Los motociclistas ya se habían ido a cualquier agujero en el que se escondieran después de que terminara su negocio. Entró en su garaje, cerró la puerta antes de encender las luces. Dentro, conectó la cámara a su impresora. Mientras las fotos se procesaban, abrió una pequeña caja fuerte escondida detrás de un panel falso en su armario. Las imágenes salieron una a una. Ray contando dinero, cajas de drogas siendo descargadas, las caras claras de cada participante, la matrícula del camión, la etiqueta de envío. Un registro completo de la empresa criminal de la noche. Nadia examinó cada foto cuidadosamente, su ojo entrenado notando cada detalle que pudiera ser útil. Las organizó en secuencia, creando una narrativa clara de la operación. No eran solo fotos, eran pruebas, capturadas con la precisión de alguien que había documentado actividades insurgentes en zonas de guerra. La caja fuerte estaba abierta. Su contenido era escaso pero significativo. Sus papeles más importantes, algunos objetos de su servicio militar, y ahora esas fotos que podrían derribar toda la organización de Ray. Colocó el montón de imágenes dentro, junto con la tarjeta de memoria de la cámara. Mientras giraba el dial de la caja fuerte, Nadia pensó en el tiempo. Las fotos eran poderosas, pero usarlas requería una planificación cuidadosa. Actuar demasiado pronto y Ray podría escapar. Esperar demasiado y podría hacerle daño a más personas. La evidencia debía ser desplegada estratégicamente, como cualquier otra arma en su arsenal. Cerró el panel falso, asegurándose de que estuviera perfectamente alineado con la pared circundante. Para cualquier observador, el armario parecería ordinario, solo ropa y zapatos. Pero escondido detrás de ese panel, había suficiente evidencia para destruir el mundo de Ray. El sonido estridente de las sirenas penetró la oscuridad antes del amanecer, arrancando a Nadia de su sueño. Sus instintos militares se pusieron en acción antes de que sus ojos se abrieran por completo. Ya estaba poniéndose las botas cuando su teléfono vibró. Un mensaje de uno de sus veteranos. El refugio está en llamas. Su corazón se detuvo un momento. Luego comenzó a moverse, tomando las llaves y corriendo hacia su coche. El trayecto que usualmente tomaba 10 minutos, esa vez le pareció una eternidad, incluso cuando aceleraba su sedán más allá del límite de velocidad. El resplandor de las llamas iluminaba el cielo por delante, creciendo con cada bloque que pasaba. Cuando dio la última esquina, la vista la golpeó como un golpe físico. Las llamas naranjas envolvían el refugio de veteranos, alcanzando las estrellas con sus dedos hambrientos. El humo negro salía de las ventanas rotas. Ya había 2 camiones de bomberos en el lugar, los bomberos arrastrando las mangueras para ponerlas en posición. Pero fue la escena frente al edificio la que hizo que su sangre se helara. Marcus yacía en el suelo, rodeado por otros veteranos. Su brazo derecho estaba rojo e inflamado, con ampollas ya formándose. Su rostro estaba marcado por hollín y tosía violentamente, tratando de despejar sus pulmones del humo. Nadia corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. «Marcus, ¿qué pasó?» Sus manos se movieron automáticamente, revisando sus signos vitales como lo había hecho incontables veces en combate. «Levanta, chico», dijo Marcus entre toses.
Tiraron algo por la ventana. Explotó. Se estremeció de dolor cuando el ardor le recorrió el brazo quemado. Estaba durmiendo en la oficina de atrás. Oí el vidrio romperse. Saqué a los demás primero. Otros veteranos se agruparon a su alrededor, algunos envueltos en mantas, otros siendo atendidos por paramédicos por inhalación de humo. El refugio se había convertido en un hogar para muchos de ellos, un lugar seguro para reconstruir sus vidas. Ahora lo veían arder, sus rostros reflejando tanto las llamas como el shock. ¿Cuántos están heridos?, preguntó Nadia, con voz firme a pesar de la ira que crecía en su interior. Solo yo, más o menos, respondió Marcus. Me llevé lo peor, sacando a Jerry. Tiene asma. No pudo respirar con el humo. Indicó con la cabeza hacia una ambulancia, donde Jerry estaba sentado con una mascarilla de oxígeno. El calor del fuego les aplastaba como una pared física. Los bomberos gritaban órdenes, sus mangueras creando grandes arcos de agua que parecían insignificantes ante el infierno que los rodeaba. El techo del edificio crujió ominosamente. Nadia notó que Marcus temblaba a pesar del calor. El shock comenzaba a hacer efecto. Se quitó la chaqueta y se la echó sobre los hombros, cuidando de no tocar su brazo herido. Los paramédicos deben ver esa quemadura en un momento, dijo Marcus. De repente, su mano buena apretó la de ella con sorprendente fuerza. Se reían, Nadia, dijo con voz baja. Los oí reírse cuando lo tiraron. Los músculos de la mandíbula de Nadia se tensaron. Había visto esa clase de crueldad antes en los señores de la guerra, que se creían intocables, que se deleitaban destruyendo la sensación de seguridad de los demás. Pero esto no era un campo de batalla extranjero. Esto era su hogar. Un estruendo atrajo su atención cuando parte del techo se desplomó hacia adentro. Chispas volaron hacia el cielo como una nube de luciérnagas. Los veteranos también se encogieron ante el sonido, evocando los recuerdos de las zonas de combate que habían dejado atrás. Todo lo que construimos, dijo Marcus, su voz quebrándose. Todo el trabajo que hicimos, las salas de terapia, el taller, todo está ardiendo. Nadie observaba cómo las llamas consumían el lugar en el que había puesto su corazón durante los últimos 2 años. La cocina donde compartían comidas, el salón común donde los veteranos encontraban amistad y comprensión, la pequeña biblioteca llena de libros donados por la comunidad. Todo reduciéndose a cenizas porque Ray no podía soportar ser humillado por una mujer. Pensó en las fotos en su caja fuerte, las pruebas que había reunido. Había planeado ser estratégica, tomarse su tiempo. Pero Ray acababa de cambiar las reglas del juego. Había cruzado una línea que no podía deshacerse. Marcus tosió nuevamente, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo. Un paramédico se acercó con un botiquín, pero Marcus la apartó con un gesto. Por un momento, sus ojos se clavaron en los de Nadia, llenos de dolor pero también de determinación. «No dejes que ganen», susurró, apretando su mano. «Somos soldados, no dejamos que los matones ganen». Las palabras golpearon a Nadia como una fuerza física. Miró el edificio en llamas, observando cómo años de trabajo y esperanza se desvanecían en el humo. Pero los edificios se pueden reconstruir. Lo que importaba eran las vidas que había dentro de ellos. Vidas que Ray acababa de intentar destruir. Su entrenamiento se activó, analizando la situación con fría claridad. Ray había escalado hasta el intento de asesinato. No solo la había atacado a ella, sino a las personas vulnerables que ella había jurado proteger. Al hacer eso, le dio toda la justificación que necesitaba para responder con toda su fuerza. El reflejo del fuego danzaba en sus ojos mientras su resolución se transformaba en algo peligroso. Esto ya no era solo para defenderse a sí misma. Esto era para proteger a su gente, su misión, su propósito. Ray acababa de declarar la guerra a todo lo que le era querido, y pronto aprendería por qué había cometido un error terrible. Marcus apretó su mano con más fuerza, leyendo el cambio en su expresión. Conocía esa mirada. La había visto en comandantes antes de operaciones mayores. Nadia se arrodilló junto a él, compartiendo un momento de comprensión silenciosa con el joven veterano que había arriesgado su vida para salvar a otros. Capítulo 10. Fuego y furia. Escena 2. El amanecer rompió sobre las ruinas humeantes del refugio para veteranos, tiñendo el cielo con tonos burlones de rosa y oro. Nadia se encontraba entre las cenizas.
Sus botas crujían sobre los escombros carbonizados mientras observaba la destrucción. El olor acre de la madera quemada y el plástico derretido pesaba en el aire. Marcus estaba a su lado, con el brazo quemado vendado de blanco contra su piel oscura. Se había negado a quedarse en el hospital, insistiendo en estar allí. Otros veteranos se movían con cuidado entre los escombros, revisando lo que quedaba de su refugio. Algunos llevaban mascarillas contra el humo persistente, mientras que otros se ponían guantes de trabajo para remover los escombros. «La pared de fotos», dijo alguien suavemente. Nadia se giró y vio a Jerry, que aún jadeaba un poco, sosteniendo los restos ennegrecidos de un marco. En él solían estar las fotos de los veteranos que habían encontrado su camino de regreso a la vida civil a través de los programas del refugio. Ahora los recuerdos se habían reducido a cenizas y plástico derretido. Al otro lado de la calle, los habitantes del pueblo se agrupaban en pequeños grupos, observando. Algunos susurraban detrás de las manos levantadas, mientras otros miraban con miedo sin disimular. Todos sabían quién era el responsable, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La influencia de Ray proyectaba una larga sombra sobre la comunidad. «¡Encontré algo!», gritó Sarah, una exenfermera del ejército. Ella salió de lo que había sido la cocina, sosteniendo una caja metálica, el dinero en efectivo y documentos importantes del refugio, en su mayoría recuperables, aunque las pequeñas victorias manchadas de humo parecían vacías ese día. Nadia se movió meticulosamente entre los restos, su ojo entrenado catalogando todo. Las vigas de soporte principales habían resistido, pero el techo había desaparecido. La mayoría de las paredes interiores se habían derrumbado. Las salas de consejería donde los veteranos solían compartir sus luchas, ahora eran solo pedazos dispersos de yeso y metal retorcido. «Señora», dijo un joven oficial de policía, acercándose con cautela, con una libreta en la mano. «Necesitaremos su declaración sobre lo ocurrido anoche». «Guarde su tinta», respondió Nadia, sin mirarlo. «Ambos sabemos que no servirá de nada». El oficial se movió incómodamente, pero no discutió. Sabía tan bien como cualquiera que el sheriff no seguiría este caso. A medida que avanzaba la mañana, llegaron más veteranos. Vinieron directamente de sus turnos de trabajo o de sus casas, todavía con ropa civil, pero con porte militar. El rostro de cada uno se endureció al ver la destrucción, el dolor recordado mezclado con la nueva ira. «Mis herramientas», murmuró Mike, un exinfante de marina que había dado clases de carpintería en el taller del refugio. Pateó un banco de trabajo carbonizado. «Todas se fueron, incluso el torno de mi abuelo». Nadie observó a su gente, porque eso eran, su responsabilidad, su familia, revolver los escombros de sus sueños. El refugio había sido más que un edificio. Era donde habían encontrado nuevamente un propósito, donde las pesadillas desaparecían y la esperanza crecía. Ray no solo había atacado propiedades, había intentado destruir su sanación. Un camión de noticias llegó, con el reportero ya ensayando líneas sobre el trágico incendio y la investigación en curso. Nadie los interceptó antes de que pudieran empezar a filmar. «No habrá comentarios», dijo con firmeza. «Esta no es su historia para contar». La mañana continuó. Los veteranos trabajaban de manera sistemática, creando montones de objetos recuperables y despejando caminos entre los escombros. Se agruparon de manera natural, coordinándose sin necesidad de direcciones, la memoria muscular de sus días de servicio tomando el control. Marcus tropezó de repente, su brazo herido desequilibrando su cuerpo mientras intentaba mover una viga caída. 3 veteranos se apresuraron a estabilizarlo, sus movimientos rápidos y precisos. El vínculo entre ellos era visible, forjado en el servicio, fortalecido en la recuperación y ahora templado por este nuevo ataque. «Deberías descansar», le dijo Nadia, pero Marcus negó con la cabeza. «No puedo descansar mientras haya trabajo por hacer, sargento mayor», respondió, usando su antiguo rango. Otros habían comenzado a hacer lo mismo, cayendo inconscientemente en patrones militares mientras enfrentaban esta amenaza. Alrededor del mediodía, un camión llegó. La señora Henderson, de la cafetería, bajó, llevando enormes recipientes de café y bolsas de sándwiches. «Para su gente», dijo en voz baja a Nadia. «Y lamento haber permanecido en silencio tanto tiempo sobre Ray y su grupo». Más habitantes del pueblo siguieron, trayendo agua, guantes de trabajo, bolsas de basura, pequeños gestos de apoyo ofrecidos con nerviosismo
pero de manera sincera. El miedo seguía presente, pero algo más comenzaba a crecer. Una resistencia tentativa al terror sobre el que Ray había construido su poder. Nadia reunió a sus veteranos cerca de lo que había sido la entrada del refugio. Formaron un círculo abierto, creando instintivamente un perímetro de seguridad mientras hablaban. Sus rostros estaban manchados de hollín, sus ropas sucias por el trabajo, pero sus ojos estaban claros y enfocados. Miren a su alrededor, dijo ella con la misma presencia de mando que una vez lideró a operadores de élite. Pensaron que esto nos rompería, que nos dispersaríamos, que nos quedaríamos callados, aceptando la derrota. Hizo un gesto hacia la destrucción. Pero se olvidaron de algo importante. El veterano se enderezó percibiendo el cambio en su tono. Ya no era solo su consejera quien hablaba. Ahora era una comandante de combate, trazando una misión. Se olvidaron de que estamos entrenados para defendernos, que entendemos la respuesta táctica, la planificación estratégica. Y lo más importante, hizo una pausa mirando a cada persona a los ojos. Sabemos cómo trabajar como unidad. Marcus dio un paso adelante, su brazo vendado recordándole a todos la violencia de la noche anterior. ¿Cuál es el plan, sargento mayor? Nadia extendió el brazo hacia el refugio destruido, luego hacia el pueblo más allá, donde Ray y su banda pensaban que gobernaban a través del miedo. El trabajo de la mañana le había mostrado algo crucial. Ya no eran solo víctimas buscando sanación. Eran guerreros que habían vuelto a encontrar su causa. Reconstruimos, declaró, su voz resonando entre las cenizas. Luego sus ojos se endurecieron con una determinación férrea. Pero primero, les llevamos la pelea a ellos. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del comedor de Nadia, mientras extendía fotos de vigilancia y mapas locales sobre la mesa de roble. 8 veteranos se apiñaban alrededor, con los rostros concentrados. La habitación olía a café y determinación. El complejo de Ray está aquí, dijo Nadia, señalando un lugar en el mapa. 3 acres rodeados por una cerca de alambre de púas. Su dedo trazó el perímetro. 2 entradas principales, además de una puerta trasera que piensan que nadie conoce. Marcus se inclinó hacia adelante, su brazo vendado descansando cuidadosamente sobre el borde de la mesa. ¿Cámaras de seguridad? Montaje básico, respondió Nadia. 4 cámaras visibles. Probablemente haya más que no podemos ver. Nadia mostró varias fotos borrosas que mostraban el exterior del complejo. Pero su punto débil no son las cámaras de seguridad, es su rutina. Colocó otra foto que mostraba a los motociclistas cargando cajas en camiones cada martes y viernes, a las 4 de la mañana. Salen envíos de droga. Los policías locales saben que deben mantenerse alejados. Su voz tenía el tono preciso que usaba cuando planeaba misiones en el extranjero. Es cuando son más vulnerables. Sara, la exenfermera del ejército, estudió las fotos. Esas no son solo drogas. Miren el tamaño de esas cajas, señaló otra imagen. Y esas chicas subiendo a la furgoneta. Trata de tráfico humano. Nadia asintió con gravedad. Exactamente. La pandilla de Ray no solo está traficando metanfetaminas. También están pasando chicas por aquí, jóvenes. Sacó más fotos que mostraban rostros aterrorizados a través de las ventanas de los vehículos. La temperatura de la habitación pareció bajar. Los veteranos que habían estado en zonas de combate reconocieron esa expresión de sufrimiento humano. Esto ya no se trataba solo de venganza. Se trata de detener a los depredadores. Necesitaremos evidencia que se mantenga, dijo Mike, con la voz dura, el exmarín. Algo que los federales no puedan ignorar, incluso con un sheriff corrupto ya trabajando en eso. Nadia sacó un pequeño dispositivo. Cámara de alta resolución, capacidad infrarroja. He estado documentando sus operaciones durante semanas. Sonrió con una expresión tensa. Los viejos hábitos mueren duro. Jerry, todavía tosiendo un poco por la inhalación de humo, señaló el diseño del complejo. ¿Qué hay de los guardias? 3 turnos regulares de noche, respondió Nadia, colocando pequeñas marcas sobre el mapa. 2 cerca de la entrada principal, 1 rondando. Se rotan cada 2 horas, generalmente medio dormidos al amanecer. Ella los había observado durante noches, aprendiendo sus patrones. Son descuidados, demasiado confiados. Como su jefe, murmuró Marcus tocándose el brazo quemado. Nadia sacó más papeles.
Planes de construcción, horarios de los guardias, registros de vehículos. Los veteranos intercambiaron miradas impresionadas. Ella había estado ocupada mientras ellos se centraban en sanar. No vamos a entrar a lo loco, enfatizó ella. Esto no es una redada. Estamos recolectando evidencia y aplicando presión. Haremos que sean descuidados. Les obligaremos a cometer errores. Su dedo tocó cada posición. El equipo 1 tomará posiciones de vigilancia aquí y aquí. El equipo 2 documenta la carga del envío. El equipo 3 cubre nuestras rutas de escape. Los veteranos absorbieron la información con un enfoque profesional. Este era territorio familiar. Planificación de misiones, posicionamiento estratégico, objetivos claros. ¿Qué pasa con las armas?, preguntó alguien. Solo defensa. Nada de armas de fuego, respondió Nadia, con un tono que no dejaba lugar a debate. Ya no somos soldados, somos ciudadanos deteniendo a criminales. Todo lo que hagamos debe ser legal y documentado. Reveló una pila de pequeñas cámaras y dispositivos de comunicación. Estas son nuestras armas ahora. Cada interacción registrada, cada amenaza documentada. Vamos a construir un caso que no puedan enterrar. Los veteranos asintieron en comprensión. Habían luchado suficientes guerras para saber que, a veces, la victoria más inteligente llega sin disparar un solo tiro. Su complejo tiene puntos ciegos aquí y aquí. Nadia marcó las ubicaciones en el mapa. Colocaremos cámaras para cubrir su muelle de carga. Cada rostro, cada matrícula, cada caja será registrada. Marcus estudió la línea de tiempo que ella había dibujado. El amanecer nos da la mejor luz para las fotos. Además, su cambio de guardia, la confusión y su arrogancia, añadió Mike. Creen que han asustado a todos hasta el silencio. No esperarán que alguien se les enfrente, dijo Nadia. Colocó pequeños auriculares de radio sobre la mesa. Las comunicaciones son cruciales. Trabajamos como una unidad, tal como nos entrenamos. Cualquier señal de problemas, retrocedemos. Nada de heroicidades. Los veteranos manejaron el equipo con familiaridad. Estos dispositivos podrían ser diferentes a su equipo militar, pero los principios seguían siendo los mismos. Coordinar, comunicar, completar la misión. ¿Qué pasa con el sheriff?, preguntó Sarah. Intentará interferir si se entera de esto. Que lo haga, la sonrisa de Nadia fue afilada. Cada movimiento que haga para protegerlos es más evidencia para los federales. Tengo amigos en el FBI muy interesados en los funcionarios locales corruptos. La sala vibraba con energía concentrada. Estos veteranos habían pasado meses trabajando a través del trauma, aprendiendo a vivir con sus heridas. Ahora tenían una misión de nuevo. No en el extranjero, sino aquí, en casa. ¿Alguna pregunta?, preguntó Nadia, observando al grupo. Cada veterano sostuvo su mirada con firmeza. Habían revisado los planes, comprendido sus roles, comprometido con la misión, como en los viejos tiempos, pero con apuestas más altas. Esto no se trataba de seguir órdenes, se trataba de proteger a su comunidad. Bien, Nadia miró su reloj. Nos movemos al amanecer. Descansen, revisen su equipo, estén en sus posiciones a las 4:00 en punto. Los veteranos se enderezaron, adoptando inconscientemente una postura militar. Estudiaron los mapas una última vez, memorizando rutas y posiciones. Años de entrenamiento volvieron a inundarlos. La disciplina, el enfoque, la unidad de propósito. Recuerden, dijo Nadia en voz baja, no solo lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por cada persona de este pueblo que ha vivido con el miedo de la banda de Ray, por cada chica en esas furgonetas de trata, por todos los que pensaron que tenían que quedarse en silencio. Los veteranos asintieron en acuerdo. El amanecer los encontraría listos, posicionados alrededor del complejo, con cámaras y registros de evidencia preparados. Golpearían no con violencia, sino con la verdad, exponiendo la oscuridad sobre la que Ray había construido su poder. La luz gris comenzó a asomar sobre el horizonte, mientras Nadia lideraba a su equipo a través de la niebla matutina. Sus pasos susurraban sobre la hierba mojada, 8 sombras moviéndose como fantasmas hacia el complejo de Ray. La cerca de eslabones de cadena se alzaba frente a ellos, las luces de seguridad creando charcos de brillo intenso. Marcus tocó su auricular de radio. Cámara 1 en posición.
murmuró desde su punto de vigilancia. Recibido, respondió la voz de Nadia, apenas un susurro. Señaló a Mike y Sara, quienes se alejaron hacia el cuadro de distribución del sistema de seguridad. Sus ropas oscuras se mezclaban con las sombras previas al amanecer. A través de su monocular de visión nocturna, Nadia observó al guardia en la puerta principal. Estaba encorvado en su silla, el teléfono brillando en sus manos, exactamente como había mostrado su vigilancia. Predecible, descuidado. Listo con los cortadores, susurró Jerry a través de la radio. Él y otros 2 veteranos habían rodeado el lado más alejado del complejo, donde las filas de motocicletas brillaban tenuemente bajo la luz tenue. Ahora Nadia miró su reloj. 4:17 a.m. El envío de drogas estará cargando pronto. ¡Ejecuten!, ordenó suavemente. Las manos de Mike se movieron rápidamente en el cuadro de distribución, omitiendo el sistema de alarma con una facilidad practicada. Sara mantenía la vigilancia, su entrenamiento militar evidente en su postura perfectamente inmóvil. En cuestión de segundos, las luces rojas de la cámara de seguridad se apagaron. El guardia nunca levantó la vista de su teléfono. Al fondo del recinto, el equipo de Jerry se movía entre las motocicletas estacionadas. Las herramientas metálicas brillaban al reflejarse en la luz, mientras pinchaban meticulosamente una llanta tras otra. Las motos seguirían de pie, pero no rodarían. El daño no sería visible hasta que alguien intentara conducirlas. Nadia tocó su auricular. Estado, cámaras desactivadas, informó Mike. Vehículos neutralizados. Jerry añadió, vigilancia en posición. Marcus confirmó, muelles de carga despejados y registrados. Todo iba según lo planeado. Nadia sintió la calma familiar de una operación bien ejecutada invadirla. Esto no era tan diferente de las misiones en el extranjero. Identificar al objetivo, neutralizar defensas, reunir pruebas. El teléfono del guardia sonó con un mensaje. Él permaneció quieto, estiró los brazos y caminó hacia la puerta trasera del recinto. Probablemente una pausa para ir al baño. Otro patrón que nadie había anticipado. Pasando a la fase 2, murmuró. Sara y Mike se deslizaron entre las sombras hacia el panel eléctrico del edificio principal. Este apagón necesitaba un tiempo perfecto. Demasiado pronto alertaría a los demás. Demasiado tarde perdería las pruebas necesarias. Dentro del recinto las voces se hicieron más fuertes. El equipo de carga comenzaba su jornada. Los motores de los camiones rugieron al encenderse. Las puertas metálicas chirriaron al abrirse. Primer camión en movimiento hacia el muelle, informó Marcus desde su posición oculta. Su cámara hizo clic suavemente, documentando cada rostro, cada matrícula. Nadia se acercó más, utilizando los vehículos estacionados como cobertura. A través de los huecos entre los camiones, pudo ver a Ray dirigiendo a los trabajadores, su voz resonando en el silencio previo al amanecer. «¡Muévanse, malditos vagos! ¡Vamos atrasados!». Más motociclistas salieron del edificio cargando cajas y paquetes. Algunos iban acompañados de mujeres jóvenes, cuyos rostros mostraban miedo bajo las duras luces. La respiración aguda de Sara se escuchó por la radio. Ver a las víctimas del tráfico de personas de cerca era diferente de estudiar fotos. «Calma», le recordó Nadia a su equipo. «Documenten todo». Los disparos de las cámaras se escuchaban suavemente desde múltiples posiciones, cada ángulo cubierto, cada acto criminal registrado. El montón de pruebas crecía con cada minuto que pasaba. Ray caminaba entre los camiones, empujando a los trabajadores que se movían demasiado despacio. Su confianza y actitud despectiva no mostraban ninguna preocupación por la vigilancia o la interferencia. «¿Por qué debería preocuparme?», pensó. «Yo soy dueño de esta ciudad». «Paquete cargado», gritó un motociclista. «Listo para rodar». Esa era la señal. Nadia tocó su radio. «Corten la electricidad ahora». El recinto se sumió en la oscuridad. Exclamaciones de sorpresa y furia se escucharon. Los destellos de linternas atravesaron la penumbra, mientras los motociclistas tropezaban entre sí. «¡Qué demonios!», rugió la voz de Ray. «Enciendan esas luces». Pero cuando los trabajadores intentaron arrancar sus camiones, no sucedió nada. Mike había hecho más que cortar la electricidad. También había desactivado los motores. Toda la operación se detuvo de golpe. La confusión dio paso al pánico cuando los motociclistas descubrieron que sus motos tampoco arrancaban.
El equipo de Jerry había trabajado a fondo. No habría escapes rápidos hoy. Las maldiciones de Ray resonaban por todo el recinto. ¡Descubran qué está pasando ahora! Nadia se movió a través del caos como una sombra, su equipo dispersándose para controlar las posiciones clave. Años de operaciones nocturnas les habían enseñado a usar la oscuridad como aliada. Las luces de emergencia parpadearon, encendiéndose con la energía de respaldo. Bajo su resplandor amarillo enfermizo, Ray vio a Nadia de pie con calma en medio de su muelle de carga. El reconocimiento y la rabia retorcieron su rostro. «Tú», dijo alcanzando detrás de su espalda para sacar un cuchillo de caza. «Te voy a destripar yo mismo». A su alrededor, los motociclistas formaron un círculo suelto, hambrientos de violencia, pero ninguno se movió para ayudar. Ray tenía que manejar esto él mismo o perdería su reputación para siempre. Nadia permaneció relajada, con las manos sueltas a los costados. «Última oportunidad para rendirte, Ray. Hazlo más fácil para ti». Él cargó con un rugido, el cuchillo cortando en un arco salvaje. Pero Nadia llevaba años entrenando contra atacantes armados, mucho antes de que él se uniera a su primera banda de motociclistas. Dio un paso dentro de su alcance, tomó su brazo con el cuchillo y lo giró. La hoja cayó al suelo. Ray gritó mientras ella lo forzaba a caer de cara al suelo, con su rodilla presionando su espalda. Su brazo se dobló dolorosamente hacia atrás. Todo el derribo no tomó más de 3 segundos. «Quédate abajo», ordenó, su voz resonando por todo el recinto que de repente quedó en silencio. Se acabó. Ray luchaba inútilmente contra su sujeción. Alrededor de ellos, su banda observaba, con su líder inmovilizado sin poder hacer nada, por la mujer a la que habían intentado humillar. Su mundo de intimidación y miedo se desmoronaba a través de su auricular. La voz de Marcus crepitó. «Lo tengo todo en cámara. Cada segundo». Nadia mantuvo la rodilla firmemente presionada contra la espalda de Ray mientras sacaba una brida de su bolsillo. El amarre plástico se cerró con un chasquido satisfactorio alrededor de sus muñecas. Por todo el complejo, sus veteranos inmovilizaban con eficiencia a los demás miembros de la pandilla, su entrenamiento militar evidente en cada movimiento rápido y preciso. «Marcus», llamó Nadia. «Inicia la carga». Desde su puesto de vigilancia, Marcus comenzó a transmitir las pruebas a servidores seguros. Fotos y videos de envíos de drogas, trata de personas y la agresión de Ray fluían hacia las autoridades federales. Años de crímenes de la banda, documentados en alta resolución. Nadia sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. «Agente Cooper». La voz era nítida, profesional. «Sierra Delta 700 Xiumbi», dijo Nadia, usando su antiguo código operativo. «¿Recuerdas el favor que me debes de Kandahar?» Hubo una pausa, seguida de un silbido bajo. «Sargento Mayor Carter, ha pasado mucho tiempo. Tengo una situación aquí que necesita atención federal. Tráfico de drogas, trata de personas, crimen organizado, todo envuelto para regalo y listo para recoger. Envíame la ubicación. Los equipos ya están en movimiento». Nadia envió las coordenadas del complejo y se volvió hacia sus veteranos. «Los federales vienen en camino. Aseguren el perímetro y estén atentos por si alguien intenta huir». Los siguientes 20 minutos pasaron en un silencio tenso. Ray se retorció un par de veces bajo sus ataduras, pero una presión firme del pie de Nadia lo mantuvo quieto. Sus pandilleros estaban sentados en grupos, rodeados de veteranos alertas que habían encontrado un nuevo propósito en la misión. El primer indicio de sirenas acercándose hizo que los motociclistas se removieran inquietos. Luces intermitentes pintaron los muros del complejo, en rojo y azul, cuando SUVs sin marcas y vehículos tácticos rodearon la entrada. Agentes federales armados salieron en formación, armas levantadas. «FBI, nadie se mueva». El agente Cooper atravesó la puerta, su placa brillando. Estaba más envejecido de lo que Nadia recordaba, canas en las sienes, pero la mirada igual de aguda. Observó la escena. Docenas de motociclistas sometidos, víctimas de trata siendo asistidas con gentileza por Sarah y montones de cajas de evidencia bajo la vigilancia de Jerry. «Trabajo impresionante», dijo Cooper, asintiendo hacia Nadia.
como en los viejos tiempos. La evidencia es completa, respondió ella, incluyendo documentación de la colaboración de las autoridades locales. Las cejas de Cooper se elevaron. El sheriff, Cal Wilkes, lleva años encubriéndolos, aceptando sobornos, enterrando denuncias, intimidando a víctimas. En ese caso, Cooper sonrió con dureza. Hagámosle una visita. Mientras los equipos del FBI aseguraban el complejo y comenzaban a procesar la evidencia, Cooper envió unidades a la oficina del sheriff. Nadie observó cómo Ray era levantado por los agentes, su rostro retorcido en una furia impotente. «Esto no ha terminado», escupió Ray. Nadia sostuvo su mirada con calma. «De hecho, sí, tu operación se acabó. Tu banda está acabada, y tendrás mucho tiempo para pensar en por qué no debiste tocarme». Para entonces el cielo empezaba a aclararse mientras más vehículos llegaban. Agentes de la DEA comenzaron a catalogar los cargamentos de droga, mientras especialistas del FBI en trata de personas entrevistaban con suavidad a las mujeres rescatadas. El complejo zumbaba con actividad profesional, el tipo de respuesta coordinada que nadie había extrañado desde que dejó la Delta Force. Marcus se acercó con una tableta en la mano. «Todo el material subido y respaldado. No podrán enterrarlo esta vez». Un alboroto en la entrada atrajo su atención. El sheriff Wilkes era conducido hacia adentro, las esposas brillando en sus muñecas. Su típica expresión altiva había desaparecido, reemplazada por una incredulidad absoluta al ver la magnitud de la operación federal. «No pueden hacer esto», protestó Wilkes. «Yo soy la ley aquí». «Ya no», respondió Cooper, mostrándole la orden judicial. «Tenemos evidencia documentada de tu corrupción durante los últimos 5 años. Declaraciones de testigos, registros financieros, grabaciones de vigilancia». El rostro de Wilkes se enrojeció al ver a Nadia. «Tú», escupió, «esto es por tu culpa». «Tenías una elección», dijo Nadia en voz baja. «Cuando vine a denunciar acoso y amenazas, pudiste hacer tu trabajo. En cambio, decidiste ser parte del problema». El agente Cooper guió al sheriff hacia un vehículo que los esperaba. «Revisaremos cada caso que ha manejado, cada denuncia que ha ignorado. Su pequeño reino está a punto de recibir una limpieza a fondo». Los veteranos se reunieron cerca de Nadia mientras observaban cómo se desarrollaban los arrestos. El sol de la mañana pintaba el cielo de tonos rosa y dorado. Un nuevo día amanecía, literal y figuradamente. Mike aplaudió suavemente, iniciando una ola de aplausos tranquila que se extendió por el grupo. Sara se secó las lágrimas. «Nunca pensé que veríamos justicia aquí». «El sistema funciona», respondió Nadia. «Cuando la gente buena se levanta y lo hace funcionar». Jerry sonrió, recuperando su antiguo brillo. «Tal como nos enseñaste, enfrenta la amenaza, planifica la respuesta, ejecuta, con precisión». Marcus tocó las cicatrices de quemaduras en su brazo, todavía en proceso de curación tras el incendio del refugio. «Pensaron que podían quebrarnos. En cambio nos hicimos más fuertes». Observaron cómo los vehículos del FBI comenzaban a marcharse, llevando a Ray Wilkes y a los demás miembros de la banda arrestados. Las víctimas de trata fueron escoltadas a transportes especializados, finalmente libres de sus captores. Los equipos de evidencia seguían documentando la escena, construyendo un caso hermético contra la organización criminal. Cooper regresó al grupo de Nadia. «La fiscalía ya está redactando las acusaciones. Con estas pruebas hablamos de múltiples cargos federales y sentencias largas». Se detuvo, estudiando a su equipo. «Han construido una unidad impresionante aquí». «Ellos se construyeron a sí mismos», corrigió Nadia. «Solo necesitaban recordar quiénes son». Los veteranos se irguieron ante sus palabras, el orgullo reemplazando la incertidumbre que los había perseguido desde que dejaron el servicio. Habían enfrentado la maldad en su propio pueblo y salido victoriosos no con violencia, sino con acción disciplinada y coordinada. Una suave ovación se elevó del grupo. No era la celebración ruidosa de una victoria en el campo de batalla, sino la satisfacción tranquila de que se había hecho justicia. Habían protegido a su comunidad, defendido sus valores y recordado que su entrenamiento y trabajo en equipo todavía importaban en la vida civil. El sol otoñal calentaba la pintura fresca de las paredes del refugio para veteranos.
Lo que había surgido de las cenizas era mucho más grandioso que antes. Un edificio de 2 pisos con instalaciones modernas, salas de consejería y un taller completamente equipado. El letrero sobre la entrada decía Centro de Recuperación de Veteranos Carter, aunque nadie había discutido en contra de usar su nombre. Marcus estaba en la recepción, su brazo quemado ahora de un rosa cicatrizante bajo los vendajes. Saludó a un joven veterano que acababa de llegar, su sonrisa amable y su presencia tranquila, poniendo al recién llegado inmediatamente a gusto. Las quemaduras dejarían cicatrices, pero él las llevaba como insignias de honor, prueba de que había defendido lo correcto. ¿Tenemos otro interesado en el programa de mecánica?, llamó Marcus a Nadia mientras ella cruzaba el vestíbulo. Ella asintió, sintiendo el orgullo calentarle el pecho. La financiación federal no solo había reconstruido sus paredes, había ampliado su misión. Ahora ofrecían formación laboral, terapia y servicios de apoyo comunitario. El taller donde Marcus enseñaba mecánica básica siempre estaba lleno. «Buenos días, sargento mayor», saludó la señora Henderson desde la cocina. La anciana había empezado a ser voluntaria después de los arrestos, trayendo comida casera 3 veces por semana. No era la única. Habitantes del pueblo que antes miraban hacia otro lado, ahora venían todos los días, ofreciendo ayuda, donaciones y amistad. «Solo Nadia», corrigió ella, aceptando suavemente una taza de café. La luz de la mañana entraba por las nuevas ventanas, atrapando el vapor que subía de su taza. Sara irrumpió por la puerta principal, agitando un periódico. «Se van para siempre», anunció, extendiendo el periódico sobre el mostrador. El titular decía, «Líderes de banda de motociclistas sentenciados a más de 20 años por tráfico de drogas y crimen organizado». Los veteranos se reunieron alrededor, leyendo con satisfacción. La foto de prontuario de Ray Bulldog Maddox, su expresión torva, miraba fijamente desde la página, junto a una foto más pequeña del ex-sheriff Wilkes siendo llevado a los tribunales. Los fiscales federales decían que era uno de los casos más completos que habían visto. Sara leyó en voz alta. Las pruebas proporcionadas por el grupo local de veteranos fueron fundamentales para asegurar las condenas. «Ese es tu trabajo», dijo Marcus a Nadia. «Tu planificación lo dejó hermético». Ella negó con la cabeza. «Lo hicimos juntos. Cada uno de ustedes tuvo su parte». El centro zumbaba de actividad mientras más veteranos llegaban para los programas matutinos. En el taller, Jerry enseñaba soldadura básica a 3 exinfantes de marina. La sala de arteterapia resonaba con risas, mientras los chistes de Mike alivianaban el ambiente durante una sesión de apoyo para el PTSD. A través de la ventana, Nadia vio a los habitantes del pueblo saludar al pasar. El miedo que había asfixiado a la comunidad había desaparecido. La gente caminaba con la espalda más recta, sonreía con más libertad, sabiendo que los depredadores que los habían aterrorizado estaban ahora tras las rejas. «Más donaciones», anunció Marcus ordenando sobres. «Ah, y otra carta de la oficina del gobernador». Nadia tomó el sobre oficial. El gobernador quería entregarle una medalla de servicio civil. Ya había rechazado la invitación 2 veces. Esto no se trataba de medallas ni de reconocimiento. Afuera una camioneta llegó cargada de madera. Contratistas locales habían estado donando materiales y tiempo para construir una ampliación. Un ala femenina para ayudar a veteranas a reintegrarse a la vida civil. «¿Necesitan ayuda descargando?», preguntó Marcus desde la puerta abierta. «Lo tenemos cubierto», respondió Tom Baker, dueño de la ferretería. «Traje a todo mi equipo hoy». Había enviado suministros desde que empezó la reconstrucción, insistiendo en cobrar solo el material. Nadia observó a la comunidad trabajando unida, la barrera entre veteranos y civiles disolviéndose. Eso era la verdadera sanación. No solo nuevas paredes y programas, sino personas recuperando su fuerza juntas. Al final del día, Nadia recogió sus cosas. «¿Saliendo temprano?», preguntó Marcus. «Tengo un sitio al que ir», respondió ella. Ambos sabían cuál. Se había convertido en un ritual semanal. El aire de la tarde era fresco mientras conducía por el pueblo. El antiguo Bulldog's Den apareció ante ella. Aunque el letrero había cambiado bajo la nueva administración, ahora simplemente The Den, la bandera confederada que antes ondeaba afuera
había sido reemplazada por una estadounidense. Nadia estacionó en el mismo lugar que aquella noche fatídica. Dentro, el bar había sido renovado. La memorabilia de motociclistas había sido sustituida por fotos de servicio militar y equipos deportivos locales. El piso había sido restaurado. Las luces estaban más brillantes. Las conversaciones se apagaron un momento al verla entrar, pero no por miedo. Las cabezas se inclinaron con respeto a su paso. El cantinero, un ex-enfermero de la Marina, ya tenía su whisky habitual listo. «Invita a la casa», dijo deslizando el vaso hacia ella. Nadia se acomodó en su taburete habitual, el mismo que ocupaba cuando Ray cometió su error fatal. El bar a su alrededor era distinto ahora. Familias compartían cenas tempranas en los reservados. Veteranos se reunían para sus encuentros semanales. Los lugareños se relajaban sin mirar por encima del hombro. Una joven al final de la barra atrapó su mirada y levantó ligeramente su vaso. Era una de las víctimas de tráfico que habían rescatado, ahora trabajando como consejera en el refugio para mujeres. Nadia devolvió el gesto con un leve asentimiento. El ambiente del lugar era relajado pero atento. Todos sabían quién era ella ahora, lo que representaba. No solo una excomandante de la Delta Force, sino alguien que se había puesto de pie cuando hacerlo era difícil. Alguien que les había demostrado que no tenían por qué aceptar la corrupción y el abuso como algo normal. El whisky era suave en su lengua y mientras tomaba ese primer sorbo, el sol entraba en ángulo por las ventanas limpias, con motas de polvo danzando en la luz dorada. El salón se había convertido en lo que todo bar debería ser, un lugar de reunión para la comunidad, seguro y acogedor para todos. Nadie se acercaba a ella con menos que respeto. Nadie se atrevía. Pero no era el miedo lo que los mantenía educados. Era la admiración. Les había mostrado lo que una sola persona con convicción podía lograr. Y lo más importante, les había mostrado lo que podían conseguir juntos. El cantinero atrapó su mirada y asintió. Un gesto de profundo respeto. Nadia levantó ligeramente su vaso, reconociéndolo a él y a todo lo que había cambiado. La sala permaneció tranquila y atenta mientras ella daba otro sorbo lento, saboreando no solo el whisky, sino la paz que llega con la verdadera reivindicación. Espero que hayas disfrutado esta historia. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete para que no te pierdas el próximo. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias que creo que te encantarán. Que tengas un excelente día.